viéndonos a esta hora, y los que hemos venido y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 5, que es lo que nos corresponde para hoy. Juan capítulo 5 y nuestro tema, el paralítico. ¿Cómo es? El paralítico. Juan en el capítulo 5 nos muestra un panorama desalentador de enfermos, ciegos, paralíticos que estaban en ese lugar. En el versículo 3, la primera parte, ¿qué nos dice? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y la única función que ellos tenían y lo único que ellos hacían era esperar el mover de esas aguas. ¿Qué sigue diciendo ahí en el versículo? Que esperaban el movimiento del agua. Había una gran cantidad de ciegos, de paralíticos, de personas enfermas, que lo único que hacían era esperar el movimiento de las aguas a ver si eran sanos. Hay muchos paralíticos de manera física que son ejemplos de superación. Hay personas que no pueden mover sus piernas, hay personas que tampoco las tienen, que no tienen piernas, que no tienen brazos, que tan solo son cabeza y tronco. Mas sin embargo a nosotros que tenemos todos nuestros órganos completos, muchas veces nos dan ejemplo de superación. Personas capaces de avanzar, de crecer, personas dispuestas a progresar. ¿Y cuántos de nosotros, teniendo todos nuestros órganos sanos, muchas veces ya no se tiene esa misma fuerza, ese mismo deseo para salir adelante? Muchos paralíticos entonces, de manera física, de manera verdadera, son ejemplo de superación. Trabajan mucho más que una persona sana. Se comprometen y hacen cosas mucho más grandes e importantes que una persona sana. No hay peor paralítico que aquel que es paralítico pero en su mente y en sus emociones. Hay personas paralíticas de manera emocional, que ya han perdido la esperanza de vivir, que no tienen ganas y que ya no saben qué hacer. Si usted mira allá afuera, hay personas paralíticas en su manera de pensar. Un paralítico físico, por lo general, siempre desarrolla otros órganos y siempre lucha por salir adelante. Pero un paralítico mental es aquella persona que ya no tiene ganas de salir adelante, que piensa que tal vez su matrimonio ya se acabó y no hay nada que hacer, que piensa que la vida le ha golpeado tanto que ya no tiene nada que hacer. Una persona paralítica. Un paralítico no puede avanzar, no puede caminar, no se puede mover. Y hay personas que de manera mental, de manera emocional, les sucede exactamente lo mismo. Solamente que un paralítico emocional es mucho más grave que un paralítico físico. ¿Qué tipo de parálisis nosotros podemos tener? Dice que en ese lugar había muchos paralíticos, muchos enfermos, muchas personas que estaban en ese lugar y que lo único que esperaban era el mover de las aguas. El mundo está lleno de paralíticos, pero paralíticos mentales. El mundo está lleno de personas que ellos mismos aseguran no saber y no poder hacer nada. Es más, muchos de ellos aseguran que ya no pueden cambiar. Es que yo nací así y así he de morir. Paralíticos que no son capaces de poder avanzar. Lo más triste es que hay muchas iglesias llenas también de paralíticos emocionales espirituales. Paralíticos espirituales, y están llenas las iglesias, solamente esperando el mover de un milagro. Y si no le hacen milagro, entonces se enojan con Dios y ya no vuelven. Y si en esa iglesia no recibe lo que esperaba, entonces busca otro y brinca, y da tantas vueltas que muchas veces termina en el mundo otra vez. Paralíticos espirituales, que no saben qué es lo que quieren, que no saben para dónde van. Más grave todavía que ser un paralítico físico. Allá afuera hay muchos que por tan solo tener problemas con una uña ya están pidiendo limosna. Pero hay otros que aún no tienen piernas, son personas profesionales, personas que han salido adelante. ¿Qué le limita a usted? ¿Qué me limita a mí? ¿Cuál es mi excusa para no seguir avanzando, para no mejorar? Entre esos enfermos había uno que tenía muchos años de estar enfermo hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Ahí en el versículo 5, ¿qué nos dice?
Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Tenía muchos años de estar enfermo. Pero un día tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él le hace una pregunta que parece un poco interesante. En el versículo 6, ¿qué dice? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Y parece una pregunta un poco ilógica, sabiendo que se la está haciendo a una persona que lleva muchos años y que está ahí esperando precisamente un milagro. Probablemente, y lo más seguro es que él quería ser sano, pero sin embargo Jesús le pregunta, y para muchos podríamos decir, ¿pero qué pregunta? Si él está ahí, si es paralítico, si lleva muchos años, la pregunta parece que estuviera sobrando. ¿Quieres ser sano? Sería como decirle a una persona que dice que está aguantando hambre y que hace muchos días no ha almorzado, que nosotros le preguntemos, ¿quieren comer? Él va a decir, claro. Mas sin embargo Jesús, sabiendo que él estaba enfermo y que hace muchos años, le pregunta, ¿y por qué esa pregunta? ¿Y por qué le hace esa pregunta? Porque hay muchos paralíticos, entonces, mentales, que no quieren cambiar, que quieren seguir igual. Hay muchas personas que se han acomodado a su forma de vida, ya no quieren seguir adelante. Hay muchos acomodados a las circunstancias. Dios quiere que nosotros vivamos cómodos, mas no acomodados. Hay gente que ya se ha resignado a su forma de vida y no quiere avanzar, no quiere salir adelante. Hay muchas personas allá afuera que piden limosna, que si usted les ofrece un trabajo, él no va a querer trabajar, porque ya se acostumbró a ese estado de vida. Y entre nosotros los cristianos, igual. Nosotros sabemos que Jesucristo puede cambiar nuestra vida, pero sin embargo Él nos pregunta, ¿quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que yo transforme tu vida? Porque hay muchas personas que llenan las iglesias tan solo por recibir un milagro, pero no quieren que Dios transforme su vida. Quieren seguir viviendo igual. Y de eso está llena las iglesias, de personas que tan solo buscan un milagro, pero su vida sigue siendo la misma. Por eso es lo que él le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres de verdad, anhelas ser sano? ¿Quieres que yo haga algo por ti? Total, él no lo conocía. ¿Quieres que haga yo algo por ti? Y esta tarde Jesucristo nos dice lo mismo a nosotros, ¿quieres que yo transforme tu vida? No solamente que pague tus deudas, ¿quieres que transforme tu vida? ¿De qué nos sirve a nosotros tener dinero si no podemos disfrutarlo? Hay muchas familias que por causa del dinero, en lugar de unirse más, se han desunido. Hay muchas personas que cuando no tenían suficiente dinero eran felices, vivían juntos, comían cualquier cosa juntos y lo compartían. Ahora que tienen dinero ya no. Hay muchas personas que han venido a la iglesia a pedir un milagro de trabajo y Dios les ha dado el trabajo, y el mismo trabajo, en lugar de unirlos, lo que ha hecho es separarlos. Separarlos de la familia y separarlos de Dios, porque ahora ya no tienen tiempo para buscar a Dios, porque tienen mucho trabajo. Ya no tienen tiempo para charlar con la esposa, con el esposo, con los hijos, porque ahora está muy ocupado y por la tarde llega muy cansado. Por eso Él nos dice, ¿quieres que transforme tu vida? Él no nos va a obligar, Él no obliga a nadie. Aunque Jesús sabía de la necesidad de ese paralítico, Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque a lo mejor Él estaba ahí por otra cosa. Nosotros creemos en entender que si Él estaba paralítico quería caminar, pero a lo mejor estaba ahí porque necesitaba otra cosa y se quería seguir en su condición de paralítico. A lo mejor él quería otro milagro que fuera mucho mejor para él, pero seguir con lo que él estaba viviendo. Esta tarde entonces Jesucristo la pregunta que nos hace a nosotros, ¿quieres que yo transforme tu vida? ¿Por qué llega la parálisis en el alma de una persona? ¿Por qué llega esa parálisis a nosotros de manera emocional, de manera espiritual? Es lo que vamos a mirar. Primero, las excusas. Siempre buscamos un culpable y las excusas no nos permiten avanzar. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Señor, le
respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Había una excusa para eso. Y él dice: pero ¿por qué llevas tantos años en esta condición? ¿Por qué llevas tantos años enfermo y ahí acostado? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Señor, es que no tengo quien me lleve. Es que no tengo quien me cargue para entrar allá. Pero sin embargo, de alguna manera llegó hasta ahí. Pero ahora no tenía quien lo cargue hasta allá. Si de alguna manera alguien se daba el trabajo de llevarlo hasta ese lugar, muy probablemente de alguna forma también podía haber llegado allá. Pero sin embargo había una excusa: es que no tengo quien me lleve, es que no tengo quien me cargue. ¿Y cuántos de nosotros utilizamos esa misma excusa? Es que no tengo quien me cargue. Y nos acostumbramos a tal forma que si no hay quien nos cargue y quien nos lleve, no hacemos absolutamente nada. ¿Cuántas personas allá afuera, teniendo condiciones para poder progresar en la vida, todavía siguen mal? Porque según ellos la culpa es de quién? De los demás. La culpa es del gobierno, la culpa es del Estado, la culpa es de los demás que no lo entienden. ¿Cuántas personas que se han separado y le preguntan por qué? Dice que esa mujer que tenía no me entendía, es que ese hombre que tenía no era. Pero siempre buscamos una excusa. Las excusas tienen un gran problema, y es que nos impiden avanzar. Las excusas hacen que nosotros no nos esforcemos. Desde que haya una excusa que dice allá afuera, todo el mundo queda bien. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Fallamos en nuestros compromisos y lo primero que sacamos es una excusa. La excusa me lleva a la mediocridad porque me impide mirar mis errores, me impide mirar mis fallas. Cuando nosotros nos acostumbramos a las excusas, no tenemos la oportunidad de corregir. Porque antes de que alguien le diga algo, usted y yo ahí mismo sacamos la excusa. Es que lo que pasó, y usted sabe, y yo sé, que tan solo son excusas, que si nos pudiéramos esforzar un poco más, lo logramos. Pero a veces son excusas. ¿Cuál es tu excusa que te impide avanzar? Ayer había un paralítico y tenía una excusa. Nosotros podemos caer en esa parálisis simplemente porque vivimos de las excusas. ¿Cuál es tu excusa? Cuando estábamos allá afuera, antes de conocer de Cristo, nuestra excusa preferida era: es que yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa era la excusa preferida para nosotros, porque lo que no queríamos en realidad es que Jesucristo transforme nuestra vida. ¿Cuál es esa excusa que nosotros sacamos para no avanzar? Segundo, que nos lleva a tener una vida de parálisis: la falta de decisión, las dudas. Ahí en el versículo 8, ¿qué nos dice? Jesús le dijo: ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Hay cosas que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que, si nosotros queremos dejar esa parálisis, es necesario aprender a tomar decisiones y no vivir acomodados. A veces lo que a nosotros nos cuesta es actuar. Sabemos, soñamos, anhelamos con un gran trabajo, pero lo que no hacemos es actuar. Queremos tener una buena relación con Dios y conocer de Él, pero lo que no nos gusta es leer. La primera falla que nosotros encontramos para tener una vida de parálisis, ¿cuál es entonces? Las excusas. Segundo, la falta de decisión, llevado por esas dudas, que me lleva a tener una vida de acomodamiento. Me acomodo a las circunstancias. Hay personas que por no esforzarse se acomodan ahí. De alguna manera dicen estar bien, de alguna manera dicen salir adelante. Tercero, nuestros constantes errores. Cada vez que nosotros siempre nos estamos equivocando, cada vez que nosotros cometemos errores. Versículo 14, ¿qué nos dice?
Después la halló Jesús en el templo, ¿y qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ya te quité la parálisis, ahora no peques más porque te puede venir algo peor todavía. Pero nosotros siempre vivimos de errores. No es malo que nos equivoquemos, lo malo es cuando nosotros no aceptamos que nos equivocamos. Cuando yo acepto mi error, puedo llegar al arrepentimiento y cambiar lo que yo estoy haciendo. Arrepentimiento significa cambiar de rumbo. Si yo voy para una dirección, cuando yo me arrepiento, lo que hago es cambiar de esa dirección. El arrepentimiento me lleva a corregir. Y la corrección me lleva a la perfección. No hay perfección si no hay corrección. Y no hay corrección si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente sentirse mal por lo que hago. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, es cambiar de destino, es dejar de hacer aquello que estoy haciendo. El arrepentimiento no solamente tiene que ver con el área espiritual. Si usted sabe que en su negocio le está dando un mal manejo, que usted gasta más de lo que gana, tiene que arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Tomar los correctivos, porque de lo contrario va a quedar en la quiebra. Arrepentirse es simplemente cambiar de rumbo, es cambiar de destino, es dejar de hacer lo que estoy haciendo. El arrepentimiento no necesariamente tiene que ver con poner las manos y pedirle perdón a Dios. No basta con que yo le pida perdón a Dios, es necesario cambiar el rumbo. Que si yo voy para allá y sé que para allá no es correcto, entonces cambie para el otro lado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que nos está llevando a una vida de parálisis? ¿Por qué estamos paralizados en este lugar y no estamos avanzando? ¿No será que estamos cometiendo algunos errores que nosotros no queremos corregir? Como padres nos podemos equivocar, pero a veces nosotros no queremos aceptar. Pensamos que los únicos que se equivocan son nuestros hijos. No, como padres me puedo equivocar, y un hijo, así sea pequeño, de alguna manera me puede enseñar. Pero para eso se necesita tener humildad. Solamente una persona humilde es capaz de aceptar las correcciones. Solamente una persona humilde es aquella que todos los días está dispuesto a aprender algo. La persona ignorante es aquella que ya cree que se la sabe todas. Como él cree que se la sabe todas, nunca aprende más. La persona inteligente es aquella que cree y está segura de que cada día algo tenemos por aprender. Una cosa nueva aprendemos cada día. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que nos lleva a una vida de parálisis? Las excusas, la falta de decisiones, nuestros constantes errores, cuando nosotros no estamos dispuestos a corregir lo que estamos haciendo. Esta tarde lo que Jesucristo nos quiere decir es: mire cómo está su vida, mire cómo está nuestra vida, en qué cosas nos hemos equivocado. Y si esta tarde el Espíritu Santo le muestra en qué es que nos hemos equivocado, es para que nos arrepintamos, es para que lo hagamos bien. En cualquier área. Si usted es simplemente un estudiante, pero piensa que se quedó en ese grado y no pasa porque la profesora lo ama mucho y por eso no lo hace cambiar de curso, es porque está equivocado. No es así, no es que lo ame tanto, es que algo está haciendo mal y es necesario corregirlo. ¿Qué otra cosa nos lleva a tener una parálisis en nuestra alma? Algo que es muy común: la pereza. Ahí en el versículo 17, ¿qué nos dice? Y Jesús les respondió: mi Padre, ¿qué dice? Hasta ahora trabaja, ¿y qué dice? Y yo también. Porque mi Padre hasta ahora trabaja. Porque Jehová de los ejércitos no para. Él hizo la creación y no se puede dormir, Él sigue trabajando. Porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Porque eso se aprende, porque eso es algo que se transmite con el ejemplo. Jesús dice: mi Padre trabaja y por eso yo también trabajo. Si su hijo lo ve a usted, que es una persona emprendedora, una persona que trabaja, ese hijo el día de mañana va a ser igual. Él va a ser igual.
Jesucristo no hacía la excepción. Él dice, yo trabajo. ¿Y sabe por qué trabajo? ¿Por qué dice él que trabaja? Porque mi Padre hasta ahora trabaja. Hasta ahora trabaja. Y por eso yo también trabajo. Hay muchas cosas que nosotros perdemos por pereza. Hay muchas cosas que se van de nuestras manos. Oportunidades buenas que las perdemos simplemente por pereza. Hay cosas que no dan espera. Hay cosas que se necesitan hacer ya y de manera eficiente. Pero a veces nosotros simplemente esperamos. No, tal vez hoy no, mañana. Y de mañana en mañana estamos aplazando. ¿Cuántas cosas en nuestra casa se han dañado? Simplemente porque nosotros posponemos. No, hoy no. De esa gotera hoy no. Hoy estoy muy cansado. Otro día cojo la gotera. El problema es que ese huequito ya ahora ya da más grande. No, pero ahora estoy muy ocupado. Yo creo que la semana. Pongámosle aquí una olla y eso todavía aguanta. Y el problema es que cuando ya quiere hacer algo, primero ya es muy tarde. Si pasan dos cosas, o no tiene arreglo, o tiene arreglo, pero eso ya le va a costar mucho más. Ese problema que tenemos en nuestro hogar es para solucionarlo hoy, pero a veces la misma pereza va a hablar con su esposa, con su esposo. No, mejor mañana yo hablo, que estemos más calmados. Y resulta que pasan los días y nunca hablan. La pereza hace que nosotros tengamos una parálisis en nuestra alma y que no actuemos. ¿Cuántos hogares acaban? Porque uno de ellos es pereza. Porque el sueño no lo deja dormir. Es diciendo que a mí el sueño no me deja dormir. Hay personas que son tan perezas que anhelan trabajar en una fábrica de colchones, pero para exhibir colchones. Para ver si lo monta en una vitrina con un buen colchón, para que digan, así se duerme. La pereza. En lo espiritual, ¿cuántas veces nosotros dejamos de servirle a Dios por solo pereza? ¿Cuántos de nosotros no venimos el sábado? Y no porque estemos muy ocupados, sino porque muchas veces nos gana la pereza. ¿Cuántas veces nosotros no venimos a las 6:30 de la mañana a orar, a clamar, a buscar de Dios? No porque no tengamos que hacer muchas otras ocupaciones, muchas veces es pura pereza. Y muchas cosas importantes hemos perdido solamente por pereza. Han perdido contratos porque tenía una cita a tal hora, pero llegan como 2 horas después. Y después dicen qué mala suerte. ¿Qué mala suerte? No es mala suerte, es pereza. No pospongamos lo que tenemos que hacer hoy. Hay cosas que se necesitan hacerse ya. Y si usted tiene algo que hacer, es mejor que vaya pensando cómo hacerlo rápido. No espere que las cosas pasen. Hay cosas tan importantes como deudas. Dices que yo tengo una deuda, pero ahorita no. Y cuando ya piensa pagarla, ya no puede. Porque los intereses ya triplican lo que usted pidió. Hay cosas que tiene que hacer hoy. Mi padre hasta hoy trabaja. Y por eso yo también lo hago. Por eso es que es muy interesante y muy bueno que desde muy pequeños nosotros a nuestros hijos les vayamos enseñando algún tipo de oficio. Porque una vez que ya se hace perezoso ya no funciona, ya es difícil. Eso es algo que se pega en la sangre de una persona y ya no puede avanzar. Él dice, mi padre hasta hoy trabaja. ¿Qué ejemplo usted y yo estamos dando? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Dice que Jesús trabaja porque el ejemplo para él se lo dio ¿quién? El Padre. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es lo que los hijos aprenden, no lo que decimos. Lo que nosotros decimos entra por aquí y sale por allá. Las personas aprenden no tanto de lo que nosotros decimos, sino de lo que nos ven hacer. De eso es lo que ellos aprenden. Si a usted lo ven hacer algo, el hijo va a aprender. Si a usted lo ven no hacer nada, también va a aprender. No es tanto lo que yo le digo, es lo que yo hago. Eso es lo que marca la diferencia. Quinto, lo que causa parálisis es querer hacer solo lo que nos conviene y no la voluntad de Dios, ni hacer cosas para el bien de los demás. ¿Por qué hacemos nosotros las cosas? ¿Las hacemos por nuestra voluntad? ¿Lo hacemos para nuestro beneficio? ¿Lo hacemos para ayudar a otras personas?
en el versículo 30, ¿qué nos dice? No puedo yo hacer, ¿qué dice Jesús? Nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué dice? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque yo no puedo hacer nada, ¿qué dice ahí? Por mí mismo. Ya no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que yo hago es porque el Padre me dice, porque yo veo al Padre, porque yo busco hacer, ¿qué dice? La voluntad del que me envió. Pero a veces nosotros vivimos paralizados mentalmente porque nosotros queremos hacer lo que a mí me conviene y no lo que Dios quiere. Lo que a mí me conviene y no lo que a la familia le conviene. Lo que a mí me conviene y no lo que beneficia a los demás. Esa decisión que usted tiene que tomar, ¿si le conviene a la familia o solo está pensando en usted? Esa decisión que tiene que tomar, ¿si le conviene al lugar donde usted está trabajando o solo a usted? Cuando nosotros tomamos decisiones deberíamos tomarlas pensando no solo en nosotros. Si es en el hogar, esas decisiones tienen que involucrar a mi familia, porque todos los actos que nosotros hagamos, sean buenos o malos, generan consecuencias. Cualquier decisión que usted haga, sea buena o mala, las consecuencias las van a vivir su familia. Si usted acierta, su familia va a salir bendecida, pero si usted se equivoca, su familia también va a pagar los platos rotos. Por lo tanto, ¿cómo son nuestras decisiones? ¿Son de acuerdo a la voluntad de Dios o son de acuerdo a mi voluntad? Jesús dice, yo trabajo porque yo veo que mi Padre trabaja, pero yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros oramos a Dios, lo hacemos de esa forma, para que se haga la voluntad. Mire que en el Padre Nuestro, que es esa oración modelo, Jesucristo mismo dice que se debe pedir, pero de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús siempre oraba, y aunque él tenía momentos difíciles, y aunque él en algunos momentos decía, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, aunque él había momentos en que parecía no soportar, pero al final él que decía, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios o para que se haga mi voluntad, porque muchos de nosotros oramos para que se haga mi voluntad. Señor, hoy voy a ir a pedir que me salga ese trabajo. Esa es mi voluntad de quién? Mía, esa es mi voluntad. Pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios es otra? ¿Qué pasa si Dios dice, no, hoy no te voy a dar ese trabajo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo actuamos frente a Dios? ¿Cuál es mi actitud frente a Dios? De decirle gracias, Señor, tal vez no me convenía y por eso no me salió. O simplemente nosotros decimos, pero yo no sé qué me está pasando. Tanto que oro, tanto que me esfuerzo, voy al culto y no me sale uno. ¿Y por qué nos sentimos frustrados? ¿Y por qué nos sentimos mal con Dios? Porque nosotros oramos, le pedimos y le exigimos cosas, pero para que se haga nuestra voluntad. Y en alguna ocasión dijimos algo, nosotros a veces hacemos los negocios y después lo involucramos a Dios, y entonces decimos, Él es mi socio. Pero yo debería hacer de acuerdo a su voluntad. Antes de yo hacer el negocio, debería consultarle a Él si me conviene o no me conviene. Pero nosotros hacemos al revés. Nosotros compramos cosas y después queremos que oremos por esas cosas. Pero antes de eso no le preguntamos a Dios si Él quería o no quería. ¿Cuántos de nosotros nos metemos en negocios? Y entonces, pastor, venga para que ore por el negocio. Y va el pastor y ora por el negocio. Y como no era voluntad de Dios, entonces este negocio le va a pique. Y entonces, ¿a quién le echa la culpa? El pastor. Es que el pastor no oró como tenía que orar. Es que yo sí vi que el pastor no le metió fuerza. No era cuestión del pastor. Es que simplemente no era la voluntad de Dios. Y fuimos a orar por el negocio para meterlo a Dios en mis propósitos y no pedirle a Dios que me meta en sus propósitos. Que eso es algo muy diferente. Eso es hacer la voluntad del Padre. Dice que Jesús no hacía nada por sí mismo, que todo lo que hacía lo hacía era para agradar al Padre. Sexto punto, no ayudar
cuando podemos hacerlo. Eso nos convierte en paralíticos emocionales. Cuando yo puedo ayudar y no lo hago, cuando yo puedo hacer algo y no lo hago, poco a poco me va convirtiendo en un paralítico. Ahí en el versículo 35, ¿qué dice? Él era, ¿qué dice? Antorcha, y ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Cómo era? Luz, ¿para quién? Para los demás. Porque Él era antorcha, porque Él era luz, porque Él era guía para los demás. Cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, ¿qué dirán de nosotros? Él era guía, es que ella era guía, es que gracias a esa persona es que hoy Dios transformó mi vida. Qué bueno que puedan decir las personas de eso. Es que Él era una antorcha, es que Él era un guía, Él era una luz. A veces podemos hacer cosas, pero nosotros simplemente no las queremos hacer. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer algo y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Miremos ahí Santiago 4:17 sin apartarnos de Juan. Santiago 4:17. Ya el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? De pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para Dios, ¿qué es? Pecado. No basta con no solo no hacer el mal, es que a veces nosotros como cristianos decimos, yo estoy bien con Dios porque yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. Es que no se trata solo de que no hagamos el mal, se trata de que también hagamos el bien. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Así que si usted y yo somos de los que nos excusamos en que nosotros ya no hacemos nada malo, en que nosotros ahora ya no robamos, no matamos, no fumamos, no tomamos aguardiente, no insultamos a nadie, eso está bien, eso significa que mi vida está siendo transformada, que mi vida ha cambiado, pero no basta tan solo con no hacer mal. Dios nos exige que hagamos bien. El que sabe hacer el bien y no lo hace, también es pecado. Así que si usted y yo ya no hacemos el mal, aleluya, qué bueno, pero nos falta la otra mitad. ¿Cuál? Hacer el bien. Y si sabe hacerlo y no lo hace, para Dios es pecado. Porque era lumbrera, porque era luz, porque era antorcha. Usted y yo, ¿qué somos? Si los demás nos pueden recordar por lo que nosotros somos, por lo que hacemos, no basta entonces con tan solo hacer él, no hacer mal, sino que ahora es necesario hacer bien. Ya en esta casa nosotros ya no gritamos, ya no maltratamos, ya no ofendemos, qué bueno, pero necesitamos hacer el bien. ¿Qué cosas buenas estamos haciendo en esta casa? ¿Qué cosas buenas hacemos en este trabajo? Usted dice, no, yo ya no actúo mal, ahora yo ya llego a las 8 en punto, qué bueno. Pero, ¿qué cosas buenas está haciendo? El que sabe hacer el bien y no lo hace, es algo que nos va llevando a tener una vida de parálisis. Poco a poco nos vamos limitando. Si no queremos hacer lo bueno que sabemos hacer, poco a poco nos vamos limitando. Y va a llegar un día donde nos acostumbramos a eso. Y Dios siempre quiere que andemos la milla más, esa milla extra, que no nos contentemos con lo poco que sabemos hacer. Séptimo y último punto: no dejarse guiar por la palabra de Dios. Cuando no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, llegamos a tener parálisis en nuestra vida. Hay personas que quieren de Dios los milagros, pero no quieren la corrección. Hay hijos que quieren de los padres la provisión para el estudio, para comer, para la ropa, pero no quieren que se meta en su vida. ¿Cuántas veces los hijos le dicen, no se meta en mi vida? Entonces usted dígale, no se meta en mi bolsillo. Claro, porque el hijo es muy experto en eso. No se meta en mi vida. Ay, ¿por qué se mete en mi bolsillo? Yo no me meto en su vida el día en que usted no se me meta en mi bolsillo.
Porque qué cómodo es que el hijo le diga, no te metas en mi vida, pero sí necesito que te metas la mano al bolsillo para el colegio, para la ropa, para la comida. Ese hijo no quiere que usted se meta en su vida, pero sí quiere los mejores zapatos, pero sí quiere la mejor ropa. Si no quieres que yo me meta en tu vida, entonces no te metas en mi bolsillo, trabaja. Proporciónate tus propios medios. Eso sería lo más correcto. Pero muchas veces nosotros no queremos dejarnos guiar tampoco por la palabra de Dios. En el versículo 39, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le dice? Escudriñad las Escrituras. Lee la palabra. Entérate de lo que Dios quiere y no quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a Dios cuando no conocemos la palabra? ¿Cómo nosotros podemos decir que conocemos a Jesucristo cuando no conocemos de su palabra? La única forma de conocerlo a Él es a través de la palabra. Si usted tiene un amigo o alguien y no existe el teléfono, no existe el internet, no existe nada de eso, en la antigüedad, antes, cuando no teníamos televisión, cuando no teníamos internet, cuando no teníamos teléfonos, ¿a través de qué conocíamos a alguien que estaba en otro lugar? A través de las cartas. A través de esas cartas que usted conocía a esa persona. Ahí en esa carta es lo que él le escribía, lo que quería que usted haga, o le contaba lo que ella estaba haciendo. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es aquí, en estas cartas, que nosotros conocemos. Porque estas, ¿qué son? Cartas, en las cuales nos dice cómo es Él, qué quiere Él. Mire que hoy en día, igual, por el chat, haga de cuenta que fuera como una carta. Hay muchas personas que se han conocido a través de ese medio. Hay personas que han llegado a enamorarse también. Hay algunos que se han casado. ¿Y se conocían físicamente? No. A través de lo que ahí se escribía. Solamente que muchas de ellas le dicen, soy un muchacho de 15 años y resulta que ya tiene como 75. Total, no sabe con quién está chateando, no sabe con quién está escribiendo. Ahí le mandaron una foto muy bonita que cuando usted lo va a ver, totalmente opuesta. Ahí le montó una foto cualquiera y muy contenta. Pero con Dios no pasa eso. Él sí nos escribe cartas, pero cartas verdaderas, donde en esas cartas pretende que yo lo conozca a Él y que sepamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Por eso que Él le dice, escudriña las Escrituras, métete en la palabra, de esa manera conoceremos. De lo contrario, solo se nos queda como una frase de cajón: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que nunca escudriñamos la palabra. El problema es que nunca leemos la Biblia. Por lo tanto, cristiano que dice esa frase, pero no escudriña la palabra, se le convierte solo en frase de cajón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y por qué sigue siendo esclavo? Porque no escudriña la palabra. Porque solo la sabe, la repite, pero no la aplica. Tenemos que conocer esa verdad. Por lo tanto, tengo que dejarme guiar. Yo no puedo ser como ese mal hijo que le dice al padre, no se meta en mi vida, pero yo sí me le meto en el bolsillo. No, eso solo lo hace ese mal hijo. Pero nosotros con Dios no. Dios sí tiene derecho a meterse en mi vida, porque Dios quiere transformarla, porque Dios quiere cambiar. ¿Y sabe cuál es la mejor manera que usted puede ayudar a su hijo? Es cuando usted se le mete en su vida. Así su hijo no quiera, así le haga pataletas. Pero el día en que usted deje de meterse en la vida de su hijo está a la deriva. El día en que usted deje de meterse en la vida de su hijo no sabrá para dónde coger. Jesús, ¿qué dice? Porque yo trabajo. ¿Por qué dice él? Porque mi Padre trabaja. Porque yo no hago nada que no me mande mi Padre. Y lo dice Jesús. Yo no hago nada que no me mande mi Padre. Pero él dice, la única forma es guiándonos.
¿Qué cosas nos lleva a tener una alma en parálisis entonces? Primero, las excusas. Siempre tendremos una excusa para vivir en mediocridad. Segundo, la falta de decisiones, la duda, cuando nosotros no sabemos tomar esa decisión correcta en el momento oportuno. ¿Qué más nos lleva a esa vida de fracaso? Los constantes errores, cuando no tenemos la capacidad de arrepentirnos, de corregir. Todos nos equivocamos. El problema no está en equivocarnos, el problema está en no corregir. ¿De qué sirve reconocer que se equivocó si no va a rectificar? No basta con decir, todos nos equivocamos, sí, pero corrija. Porque si no corrige, de nada le sirve. La pereza, algo que nos lleva también a una vida de mediocridad. El querer hacer solo mi voluntad. El no ayudar cuando puedo ayudar. El no hacer las cosas buenas cuando las sé hacer. Y séptimo y último punto, no dejarse guiar por la palabra. No dejarnos guiar por los que nos quieren ayudar. Eso nos lleva a una vida de mediocridad. Hay muchas cosas entonces a las cuales nos aferramos y necesitamos soltarnos de ellos. El orgullo, el miedo, los complejos, el pasado. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no las estamos soltando? ¿Qué cosas nos están convirtiendo en paralíticos? ¿A qué cosas nos estamos aferrando? Es necesario dejar, porque eso no nos va a dejar avanzar. Hay muchas cosas en nuestro pasado que no nos van a dejar avanzar. Toma hoy esa decisión de soltarte